Dios les bendiga, mis hermanos. Qué grato es poder estar con ustedes este domingo. Para mí realmente es un verdadero placer, un verdadero gozo que cada domingo podamos estar en esta cita a través de la cual esperamos que realmente el Señor pueda traer una palabra oportuna para cada uno de nosotros. Soy el pastor Marlon Saldívar y deseo bendición a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos que se están conectando en esta oportunidad a este Facebook Live de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí. Hoy traigo un tema cuyo título es Consuelo en tiempos de aflicción. ¿Cómo podemos encontrar nosotros el consuelo en los tiempos aflictivos por los cuales podemos estar atravesando? Déjame contarte una pequeña historia. Hace muchos años, cuando yo empezaba el ministerio pastoral aquí en la Quinta Iglesia Bautista, resulta de que había un hermano muy querido porque este hermano había sido una respuesta de oración de su madre. Ella había estado orando por aproximadamente unos 12 años para que él viniera al conocimiento del Señor y que el Señor pudiera hacer una obra de transformación. La vida de este varón, pues, era una vida bastante difícil, porque esta persona había caído en un estado de adicción crónico con el alcohol. En otras palabras, era una persona que había perdido su matrimonio, había perdido su carrera profesional y lamentablemente en los últimos años prácticamente él se había lanzado a la calle y su grupo de amigos pues era ese grupo de personas que normalmente viven en la calle y que toman alcohol, y no es el alcohol, es un alcohol hechizo, a lo cual nosotros aquí lo denominamos la charamila, ¿verdad? Que es alcohol etílico con agua, ¿verdad? Porque resulta más barato poder comprarlo que comprar ron o comprar whisky o cualquier alguna otra bebida alcohólica. Entonces muchas personas, indigentes o personas que viven en la calle, recurren a este tipo de bebidas para poder mantener su adicción. Lamentablemente la vida de este varón, de este hombre, estaba completamente pues perdida, podríamos decirlo. Pero su madre oraba incesantemente por la salvación de él y por la transformación, hasta que el amor del Señor, la gracia del Señor le alcanzó y el Señor comenzó a trabajar en la vida de él. Estoy hablando de un hermano muy querido llamado Omar. Cariñosamente nosotros le decíamos Mai, y pudimos ver ese proceso de rescate, ese proceso de liberación, como también ese proceso de transformación en la vida de Omar. Bien, ahora, ¿qué quiero hablar acerca de la vida de Omar? Pues una vez que él fue salvo por la gracia del Señor y él comenzó a caminar en los caminos del Señor, de hecho que fue evidente la obra del Señor al transformar la vida de Omar. Una de las cosas que él había perdido a causa del alcohol pues fue su matrimonio. Y ahora que estaba completamente restaurado, muchos años después de haber tenido su ruptura matrimonial, de hecho de que él decidió comenzar una nueva etapa y quería casarse con una joven. Bueno, ya siendo un hombre mayor, y él le propuso matrimonio a esta joven. Ahora, una de las cosas que pasaba con Omar era el hecho de que una vez que le propuso matrimonio a esta joven, resulta de que él se lo comunicó a su madre, con la cual él vivía, y resulta de que para su madre pues no era de agrado la joven con la cual él quería casarse, a tal grado que su madre le dijo: tú puedes casarte con quien tú quieras, pero yo no voy a asistir a esa boda. Ahora, de hecho que eso impactaba profundamente en el corazón de Omar. ¿Por qué? Porque el Señor había cambiado un corazón de piedra a un corazón sensible, y él anhelaba en esta nueva etapa de vida el hecho de poder contar con la aprobación como también con la bendición de su madre en este nuevo caminar matrimonial el cual estaba queriendo emprender. Ahora, esa situación lo tenía bastante preocupado, bastante angustiado, porque los días se acercaban, especialmente cuando ya se había señalado para la boda.
El hecho de tener la boda y no contar con la bendición de su madre era algo que le pesaba en su corazón. Él vino a mi oficina, habló conmigo y me dijo: pastor, yo necesito su ayuda, tengo este problema y necesito que usted me ayude. Quiero decirte que yo comenzaba mi ministerio, ni siquiera estaba casado. Y me trae esta situación y entonces yo me sentí en alguna medida un poco temeroso de poder enfrentar esta realidad y de cómo ayudarle. Yo pedí dirección al Señor en oración y luego me fui a una de las ancianas de nuestra iglesia con la cual yo compartí esta situación, le pedí su ayuda, así como también le pedí su consejo, y esta hermana me dijo: pastor, no se preocupe, yo le voy a ayudar a usted, así es que vamos a ir juntos y vamos a ir a hablar con nuestra hermana, o sea, con la madre de Omar. Quiero decir que esa hermana es nuestra amada hermana Reina de Celaya. Y resulta de que programamos el día, fuimos a visitar a la mamá de Omar y siempre recuerdo esa sonrisa característica y sonora que tiene nuestra hermana Reina. Y llegamos, saludamos, nos sentamos y comenzamos a platicar. Y yo no me atreví a tocar el tema porque no sabía cuál iba a ser la reacción de la madre de Omar. Pero nuestra hermana Reina tomó la ventaja y entonces le dijo directamente: hermana, ¿usted sabe a lo que venimos? Y ella dijo: pues no lo sé claramente, pero lo sospecho. Y entonces comenzaron a hablar de la situación de Omar y de su matrimonio. Y nuestra hermana expresó de que realmente ella no aprobaba ese matrimonio y de que, si bien es cierto, ya él era un hombre mayor y que él podía tomar cualquier decisión, pero que no podía contar con su bendición. Y ahí intervino la sabiduría, la gracia y el denuedo que el Señor le ha dado a nuestra hermana Reina, ¿verdad? Y entonces comienza a hablar acerca de ella. Y la hermana Reina comenzó a hablar acerca de su experiencia de vida con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Acerca de José, de Armando, de Bessie, de Leti, ¿verdad? Que eran los que estaban casados en ese momento, ¿verdad? Y entonces, y Leonel también creo que ya estaba casado. Y comenzó a hablarle acerca de ella y le dijo: la verdad es que uno no puede decidir con quién se van a casar nuestros hijos, pero lo que sí debemos hacer es amarlos a ellos, aprender a amar, ¿verdad?, a las personas con las cuales ellos se van a casar, y en el proceso nos vamos a dar cuenta de que de repente lo que nosotros pensamos acerca de esas personas puede estar completamente equivocada. Y terminamos amando a los yernos o a las nueras, así como también amamos significativamente a los nietos. Eso prácticamente rompió el corazón de la madre de Omar, nuestra hermana Lidia. Y ella comenzó a llorar y nosotros le abrazamos y oramos. Y desde ese momento ella dijo: vamos a estar en la boda de Omar. Y realmente el Señor hizo eso y definitivamente el Señor utilizó a nuestra hermana Reina en ese momento determinado. Qué hermoso detalle y qué hermoso recuerdo el que yo tengo acerca tanto de nuestra amada hermana Lidia como también de nuestra hermana Reina de Celaya. Nuestra hermana Lidia partió a la presencia del Señor hace varios años y nuestra hermana Reina está en su casa, y qué bueno de que el Señor está con ella, ¿verdad?, al igual que con cada uno de sus hijos. Así es que bendecimos esa obra especial de cada una de estas mujeres. Así es que, ¿por qué cuento esta historia? La cuento porque precisamente debemos entender que muchas veces nosotros podemos encontrarnos perturbados, afligidos, angustiados, atribulados, como el apóstol Pablo lo menciona en varias de sus cartas, acerca de esos momentos aflictivos, esos momentos turbulentos que pudieron experimentar a raíz de diversas dificultades, ya sea por la manera en cómo los judíos querían detener el avance del cristianismo, o ya sea de cómo personas que se sentían afectadas porque sus negocios, sus empresas se miraban
también disminuidas a raíz de la proclamación del Evangelio y de cómo las almas y de cómo las personas en el mundo gentil venían a los pies de Cristo y renunciaban a los ídolos, renunciaban a las prácticas oscuras, como también, como lo dice la palabra, a su vana manera de vivir. Todo gracias a la proclamación valiente del Evangelio que el apóstol Pablo, como Bernabé, como Silas y como Lucas, al igual que Timoteo y otros que conformaron parte del equipo misionero del apóstol Pablo ahí en el primer siglo, fueron instrumentos que Dios utilizó para poder llevar la palabra del Señor a todas esas regiones a través de los viajes que el apóstol Pablo hizo, tanto en el Asia Menor, tanto como en Europa, así como también en Roma, ¿verdad? Y en el mundo conocido, hasta donde el apóstol Pablo pudo ir juntamente con cada uno de sus equipos a proclamar el Evangelio que salva vidas. Ahora, vamos a enfocarnos entonces en un texto hermoso que encontramos en la palabra del Señor. Si tú tienes tu Biblia abierta, busca 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 11. Si tú estás utilizando un móvil electrónico, un iPad o tu computadora, de igual manera, enciéndela y busca 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 11. Lo voy a leer, ¿verdad? Y quiero que si tú tienes tu Biblia en tu mano, ya sea en algún aparato móvil o ya sea tu Biblia, ¿verdad?, en mano, lee conmigo al unísono esta palabra. 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 11, y dice la palabra del Señor: bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que sobrevivimos en Asia, pues fuimos abrumados sobremaneramente más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino que Dios, que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora, es un hermoso pasaje. Hay tantas cosas que podríamos decir, pero vamos a enfocarnos específicamente a aquellos aspectos que nos van a ayudar en este momento, en los cuales el Señor ha puesto en mi corazón acerca de cómo podemos encontrar consuelo en las aflicciones. Y yo voy a darte algunos principios muy prácticos que encuentro a la luz de este pasaje sobre cómo tú puedes encontrar consuelo en los momentos de aflicción. Probablemente puede ser a raíz de una pérdida. Estás de duelo, o perdiste su trabajo, o cerró tu empresa, o tu negocio, tuviste que cerrarlo, o probablemente atravesaste por una turbulencia en tu matrimonio y llegó en un punto de que probablemente tu cónyuge decidió irse de la casa o decidió pedirte el divorcio. O puede ser alguna otra situación que se ha convertido en una situación aflictiva para tu vida. Probablemente las finanzas se han venido abajo, o la hipoteca,
¿verdad?, se ha vuelto impagable. Pueden haber muchas situaciones, o la enfermedad, un diagnóstico nuevo, que te han dado una noticia. Pueden ser razones suficientes como para poder sentirte afligido en este momento y en este tiempo, sumado a lo que hemos estado experimentando por 7 meses a raíz de esta pandemia, a raíz de esta cuarentena, y también a lo inminente que puede ser el hecho de poder contagiarnos, de enfermarnos, y no solamente de eso, sino que también de poder correr el riesgo de poder llegar a vernos al borde de la muerte o probablemente llegar a ese momento o a esa situación. Dios mediante, ¿verdad? No rogamos ni deseamos eso. Pero entonces, ¿cómo podemos encontrar el consuelo que necesitamos? Bien, hay algunos aspectos que me gustaría señalarte. Y aquí viene el primer aspecto. Prepárate porque vamos a dar una serie de estos y yo espero que tú puedas tomar ahí tu lápiz y tener tu cuaderno de notas, o que en tu teléfono móvil tú puedas tomar nota de estos aspectos, porque yo sé que en un momento determinado esto te podrá ayudar a encontrar aliento, a encontrar fortaleza, a alimentar y desarrollar tu fe, así como también tú puedes ser un instrumento a través del cual el Señor puede convertirte en un agente de misericordia y de consolación para cualquier persona que pueda encontrarse en un punto de vulnerabilidad o de aflicción en el cual quizás no sepa qué hacer. Y tú puedes ser ese instrumento, ese puente que Dios puede utilizar para poder ayudarte en esa situación. Así como nuestra amada hermana reina Celaya, cómo ella ayudó a Omar en un momento en el cual él estaba bastante angustiado. Ella fue el instrumento del Señor, y gloria a Dios por personas como nuestra hermana, que se dejó usar para poder llevar aliento, esperanza, como también alegría y felicidad a personas como Omar, que probablemente se han encontrado en esa misma situación. Ahora, ¿qué aspectos debemos considerar? Primero, es que cuando nosotros estemos en alguna tribulación, en alguna aflicción, en algún momento de dolor, de tristeza profunda, lo primero que debemos hacer nosotros es aprender a confiar en el poder de Dios. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, para que no tuviésemos confianza en nosotros mismos. Yo sé que aquellas cosas que tú y yo podemos controlar, las controlamos. Las cosas que podemos cambiar, las cambiamos. Pero vamos a llegar a un punto en nuestra vida en la cual vamos a enfrentar situaciones y circunstancias que se volverán inmanejables, que se volverán probablemente casi imposibles como para que nosotros podamos cambiarlas, arreglarlas, o para que nosotros podamos mejorarlas. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en el cual es un punto de impotencia, como también a un punto en el cual se vuelve difícil que nosotros podamos resolver esa situación. Pero es ahí donde nosotros tenemos que recordarnos, es ahí donde nosotros tenemos que dar ese paso de confianza en el cual nosotros decidimos confiar en el poder de Dios. Pablo en 2 de Corintios 1:9 dice de que ellos tuvieron sentencia de muerte, pero no para que confiasen en sí mismos, sino para que confiaran en Dios, el cual resucita a los muertos. Así como el Señor pudo levantar a Cristo al tercer día y sentarlo a la diestra de Dios Padre, ese mismo poder puede actuar en nosotros para cambiar nuestra vida, como también para transformar una circunstancia, una imposibilidad para nosotros. Él puede cambiarla, porque no hay nada imposible para Dios. Y como dice Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Entonces tenemos que establecer nuestra fe y nuestra confianza en aquel para quien todo es posible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo quiero animarte para que esta mañana tú puedas dar un paso de fe ahí donde estás, en medio de esa situación que te ha preocupado, que te ha angustiado, que te aflige, que probablemente te tiene triste, probablemente desanimado o te tiene ansioso y preocupado.
de que tú puedas poner esa situación en las manos de Dios y que puedas tomar la decisión ahora de decir, Señor, yo quiero poner esta imposibilidad, yo quiero poner esta dificultad, yo quiero poner en tus manos esta amenaza, yo quiero poner esta circunstancia que se ve imposible para mí, pero yo quiero ponerla en tus manos porque yo hoy voy a tomar la decisión de confiar plenamente en tu poder y de que tú eres el único, así como puedes dar vida a los que están muertos, así como tú puedes hacer actos sobrenaturales y milagrosos, como los que hiciste en el Evangelio, que son descritos en el Evangelio. De hecho, yo sé que tú puedes actuar de la misma manera en mi vida, a través de mi vida, como también en la vida de mi familia o en aquellas situaciones que pueden verse imposibles para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Así es que ese es el primer principio. Ahora, el segundo principio tiene que ver con esto. El primero dice que debes confiar en el poder de Dios. El segundo tiene que ver con esto. Tienes que aferrarte a la promesa de Dios. Ahora, si vamos al texto que hemos estado utilizando, veamos lo que dice el versículo 3 de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente, en eso verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahora, si tú has decidido confiar en Dios, de entregarle tu vida, de rendirte a Él y de comenzar a caminar con Él, entonces la promesa que podemos descubrir es que a ese que tú has hecho tu Padre, porque como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y una vez que realmente tú has recibido el regalo que Dios te ha dado a través de el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio expiatorio y redentor que Jesucristo hizo para lograr el perdón de tus pecados, como también la salvación de tu alma por la eternidad, entonces la Biblia dice de que Él te da el derecho, te otorga el derecho legal de ser llamado hijo de Dios, y ahora puedes tener la certeza de que cuando tú hagas esa oración modelo, a la cual nosotros le llamamos el Padre Nuestro, bueno, cobrará vida verdaderamente esta oración, porque cuando tú hagas esta oración y tú digas, Padre Nuestro, que estás en los cielos, entonces tú puedes tener la seguridad, la confianza, la certeza de que a quien le estás dirigiendo esa oración es a tu verdadero Padre. Es aquel que te ha tomado por hijo a través del sacrificio de Cristo, la obra redentora, la obra de salvación y de justificación que Él hizo a través de Jesús para poder constituirte un hijo de Dios y heredero de las promesas que vienen de parte de Dios. Entonces, tú puedes aprender a esperar de que aunque esta situación, estos tiempos turbulentos, estos tiempos aflictivos, estos tiempos de necesidad o de calamidad, de luto, de muerte, de tristeza, puedes abrigar en tu corazón la esperanza de que Él es un Dios de toda consolación y que su consuelo vendrá a ti a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de las palabras que emanan de la Biblia, las cuales van a alentar, van a vendar las heridas que esas circunstancias hayan provocado en tu corazón, ya sea producto de este mundo caído en el cual nosotros vivimos, ya sea de los ataques de Satanás, o ya sea aún por tus propias malas decisiones, o lo que otras personas probablemente hicieron para dañarte, herirte, para golpearte, como para traer también aflicción y dolor a tu vida. En medio de todas esas cosas, tú puedes tener la certeza de que tu Padre, el cual es Dios, al cual solamente puede llegarse a través de la persona de Jesucristo, porque Él es el camino. Él es un Dios de toda consolación, y su consuelo, su aliento, su fortaleza, como su compañía, estarán ahí en el momento más oportuno y preciso
en el cual tú lo necesites. Ahora, déjame darte otro principio. Otro principio que es muy importante. Y este principio es la necesidad que tú debes hacer de invitar a otros hermanos a apoyarte en oración. Y aquí es donde los cristianos debemos apelar al ministerio intercesor de la iglesia. Muchos cristianos, quizás por no verse expuestos, por no verse revelados, o quizás por no querer compartir algunas intimidades acerca de su necesidad, de sus temores, de sus preocupaciones, de sus ansiedades, como también de sus conflictos, como también de sus errores o de sus faltas, muchas veces guardan en silencio la tristeza, el dolor, la aflicción, el temor, la preocupación y la ansiedad, y tienden a aislarse, porque no quieren que las personas se den cuenta de lo que está pasando. Y muchas veces esto quizás es una mala actitud que nosotros tenemos, porque si hay algo que Dios nos ha dado a nosotros, si hay un recurso que Dios nos ha dado, es el recurso de la oración, pero también debemos entender que es el recurso del ministerio intercesor de la iglesia. Siempre me acuerdo del pasaje de Hechos capítulo 12, verso 5, dice de que el apóstol Pedro había sido apresado injustamente y a la vez el rey de ese momento había determinado la ejecución de Pedro después de una celebración de fiestas. O sea, un ataque directo a la iglesia y especialmente para el apóstol Pedro en ese momento. Y dice el relato en Hechos 12, verso 5, que mientras el apóstol Pedro dormía en la cárcel, bajo sentencia de muerte, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Es un hermoso pasaje de Hechos capítulo 12, donde podemos ver el poder del ministerio intercesor de la iglesia. Porque como lo dice Santiago capítulo 5, versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, yo siempre acuño esta declaración y la acompaño con una leyenda o con una declaración a la cual le agrego. No es que quiero agregarle a la palabra del Señor, sino que lo que quiero es animar y motivar a la iglesia de entender que si la oración eficaz del justo puede mucho, las oraciones de muchos justos pueden aún mucho más. De hecho, que necesitamos el apoyo y el respaldo de otros para que podamos enfrentar los retos y desafíos, tanto en el ministerio como también en la vida familiar, como también en la vida laboral o en nuestras relaciones sociales o en la manera de cómo interactuamos nosotros en este mundo. No podemos aislarlos del mundo. Necesitamos el poder intercesor de otros creyentes que puedan levantarnos delante del trono de Dios. ¿Para qué? Para hallar gracia, alcanzar misericordia y el oportuno socorro, como dice la carta a los hebreos. Cuán importante es que podamos tener personas que oren por mí. Siempre hay una anécdota de alguien que fue a visitar la iglesia del pastor Charles Spurgeon, ¿verdad? Queriendo ver a qué se debía el éxito de esta iglesia. ¿Cuál era el secreto de por qué, cuántas personas asistían a esa iglesia, un crecimiento extraordinario y de cómo realmente Dios usaba a este pastor denominado el príncipe de los pastores, el príncipe de los predicadores, perdón, el príncipe de los pastores es Cristo, el príncipe de los predicadores, y de cómo Dios lo usaba de manera tan poderosa. Y esta persona fue a visitarlo y le preguntó cuál era el secreto. Y lo interesante es que Spurgeon llevó a este visitante al sótano previo antes del servicio de escuela dominical, lo llevó al sótano y le dijo: este es el secreto del por qué esta iglesia es una iglesia ferviente, creciente, dinámica y poderosa. Y cuando este hombre pudo observar, pudo encontrar a un sinnúmero de hermanos que estaban de rodillas clamando por que la misericordia, porque el poder del Señor pudiera derramarse sobre aquellos visitantes que llegaran a la iglesia y pudieran realmente recibir el amor del Señor, pudieran experimentar la presencia del Señor, que realmente el Espíritu Santo pudiera abrir sus corazones y que ellos pudieran ser liberados de sus ataduras, como también consolados de sus aflicciones. Esa es la clave. Yo lamento que muchos cristianos tienen la mala actitud de aislarse cuando tienen problemas,
de silenciarse. Decía el pastor Manuel Pon, amado hermano de nuestra iglesia, hoy está en la presencia del Señor. El hermano Manuel Pon tenía una expresión y decía de que esos hermanos son como las piedras de cal que se consumen ellas mismas. No sé por qué hacía alusión a esto, pero él decía, esos cristianos son como las piedras de cal que se consumen ellas solas mismas. Y realmente eso es lo que pasa. Cuando nosotros abandonemos esa actitud del aislamiento, de la pena o el hecho de guardar la imagen y creer de que nosotros solos vamos a poder enfrentar las diversas dificultades de la vida, nos daremos cuenta cuán equivocados nosotros estuvimos. El modelo de Pablo es que constantemente el apóstol Pablo en sus cartas estaba diciéndole a la iglesia, por favor, oren por mí para que puedan ayudarme en las diversas situaciones. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo decía, nosotros somos atribulados, pero es para vuestra salvación. Nosotros somos atribulados, pero también, así como nosotros somos atribulados, opera a favor vuestro para vuestra salvación. Y si nosotros somos consolados en la tribulación, también esto opera a favor de vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros sois consolados con la consolación que nosotros recibimos a través de Cristo. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, iglesia de Corinto, por favor, cooperen con nosotros. Él no está pidiendo una ofrenda de amor, él no está pidiendo un granito de arena, él no está pidiendo realmente de que pacten. No, él está diciendo, cooperen con nosotros. ¿Cómo? Levantando manos santas, poniéndose en la brecha, rogando y clamando por nuestras vidas y por nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque así como en el Asia nosotros fuimos atribulados a tal grado de que el apóstol Pablo fue azotado, el apóstol Pablo prácticamente fue apedreado y dejado por muerto, el apóstol Pablo tuvo sentencia de muerte, de persecución, tanto de judíos como de gentiles, estuvo expuesto, por eso él hablaba de que estuvieron bajo sentencia de muerte, pero ahí donde él está diciendo, por favor, si hay algo en lo cual pueden ayudarme, es orando. Y mis hermanos, especialmente a los hermanos de la Quinta Iglesia, yo encarecidamente quiero pedirles que por favor oren por mí. Yo soy un hombre común y corriente, soy una persona con muchas debilidades, con muchas faltas, con muchas falencias, con muchas carencias también, pero ¿saben una cosa? Si hay algo que el Señor me ha permitido poder gozar, si hay un privilegio que el Señor me ha permitido, es el hecho de tenerme por digno para poder pastorear esta iglesia y de poder hablarle a tantas personas como ustedes que hoy están en este Facebook Live. Pero ¿saben? La mejor cosa que ustedes pueden hacer es orar por mí. Es orar para que el Señor me dé de nuevo y gracia. Es orar para que el Señor me llene de su espíritu. Es orar para que el Señor pueda acompañarme y pueda abrirme puertas, así como el apóstol Pablo está pidiendo en ese momento. Es invitando a apoyarle en oración. Ahora, déjame darte un principio más. Y esto es que tienes que aprender a ver el dolor desde la perspectiva de Dios. Yo sé que muchos cristianos no quieren sufrir. Es por eso de que muchas personas tratan de evitar el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Decía Boris Cyrulnik, un experto en lo que es el tema de la resiliencia, decía de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es inevitable el dolor, te caes y te golpeas, te duele. Experimentas una ruptura económica, una ruptura matrimonial o sentimental o una sociedad. De hecho, que el dolor es inevitable. Podemos experimentar dolor en diversas áreas, en diversas facetas de nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que aprender a ver el dolor, especialmente desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque habrá situaciones, habrán circunstancias en las cuales Dios va a permitir que nosotros atravesemos por momentos de dolor. Ahora, si bien es cierto, vamos a experimentar dolor, pero eso no significa de que ese dolor nos va a dañar permanentemente.
El apóstol Pablo en Romanos 8:28 dijo de que todas las cosas nos ayudan para bien y esto es conforme al propósito de los que son llamados. Aún esas situaciones de dolor, de aflicción, de incertidumbre, de necesidad, de escasez, de conflicto, en medio de esas circunstancias, si nosotros aprendemos a confiar en el Señor, aprendemos a depender de su soberana voluntad y estamos dispuestos a obedecerle a pesar de las aflicciones y del dolor, vamos a descubrir que nuestra perspectiva acerca del sufrimiento y del dolor van a cambiar. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 y 6, lo siguiente, escucha, Pablo decía lo siguiente, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquiera tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. El verso 6 decía el apóstol Pablo, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El apóstol Pablo estaba hablando de que ellos estaban afligidos, ellos experimentaban dificultades y problemas, pero que eso abundaba y abonaba para la salvación y la consolación de la iglesia. Entonces, tenemos nosotros que entender de que muchas veces Dios va a utilizar las circunstancias dolorosas, ¿para qué? Van a abonar, ya sea para nuestra transformación, ya sea también para que nosotros podamos ser instrumentos para poder llevar aliento, consuelo, esperanza, fortaleza a otras personas. Ahora, ¿cuántos no hemos sido edificados por el testimonio de vida de personas que han atravesado por situaciones difíciles, duras, situaciones que realmente cuando uno las escucha, uno realmente puede sorprenderse y decir, ¿realmente esta persona ha atravesado por todo eso, por toda esa situación? Y cuando uno escucha de cómo el Señor intervino de una manera especial en ello, como hace años, tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de un cafetalero, el cual fue emboscado por un grupo de asaltantes cuando él iba a pagar su planilla a sus peones, y resulta de que lo emboscaron y comenzaron a perseguirlo y ametrallaron completamente a su carro, lo ametrallaron completamente. Y a pesar de que le ametrallaron completamente, ¿verdad? Con AK-47 su vehículo logró escapar. Lo sorprendente es que de las balas que penetraron en el vehículo, 7 de esas balas pegaron prácticamente en el asiento del conductor donde él iba. 7 de ellas impactaron en la parte de atrás del asiento. Ahora, si tú has andado en un vehículo, te darás cuenta de que realmente esos asientos no son blindados y de que una bala de AK-47 fácilmente puede penetrar un asiento. Pero ¿sabes una cosa? Cuando este hombre llegó allá, él solo sintió los impactos en la espalda, pero no penetraron su piel. Sí los golpes, pero ¿sabes? Dios utilizó esa circunstancia aflictiva como para poder crear conciencia, como un llamado especial de parte de Dios para poder traer a este hombre a la fe. Y fue así como él llegó a los pies de Cristo. Entonces, él pudo ver que esta circunstancia, aunque no fue nada fácil, fue sumamente traumática, fue sumamente difícil, pero que al final eso obró como para que él pudiera cambiar su estilo de vida y pudiera reflexionar un poco acerca de la eternidad. Y fue de esa forma de cómo él llegó a los pies de Cristo. Ahora, hay otro principio que quiero compartirte en este tiempo. Primero, es que este quinto principio dice, tienes que alimentar tu esperanza en la fidelidad del Señor. Alimentar la esperanza. ¿Sabes? Todos hemos sido dotados de esperanza. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios, capítulo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Ahora, estas 3 características, la fe, la esperanza y el amor, nos han sido dadas. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar los retos y desafíos
en nuestra vida. Es por eso que este principio que estoy compartiendo contigo, de que debes alimentar tu esperanza en la fidelidad de Dios, pues yo creo que hoy más que nunca debes alimentarla en la fidelidad de Dios. Si Dios ha sido fiel en el pasado, haz un recuento de las bendiciones, como también haz un recuento de la manera o de las formas en las cuales Dios se ha revelado o se ha mostrado fiel hacia tu vida, tu familia, o en medio de las circunstancias por las cuales has atravesado. Haz un recuento, haz un inventario de todas esas cosas y vas a descubrir de que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. El apóstol Pablo lo decía en 1 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El verso 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo no está diciendo de que la vida cristiana va a ser un camino de rosas. No está diciendo de que la vida cristiana simplemente va a ser todo fácil. No. El apóstol Pablo dice de que así como han abundado las tribulaciones en su vida, y la historia de Pablo es una historia de aflicción, así como también lo encontramos en Hebreos capítulo 11, denominado a este capítulo de Hebreos capítulo 11, la galería de los héroes de la fe. Pero cuando uno puede ver los nombres que aparecen en esa galería, se dará cuenta de que todos enfrentaron situaciones aflictivas, dolorosas, difíciles, e incluso muchos de ellos fueron martirizados a raíz de su fe y de su confianza en el Señor, pero fueron personas que alentaron su esperanza en la fidelidad del Señor. Dios es fiel. Repite conmigo: Dios es fiel. Y si tú lo crees, yo puedo decir amén a esa palabra. Ahora, ¿qué más debes hacer? Ya hablamos acerca de 5 principios. Hay un sexto que dice: debes entonar una canción de fe. ¿Entonar una canción de fe? Sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y debemos alabar al Señor, debemos glorificar al Señor, debemos realmente exaltar al Señor en medio aún de las dificultades. Allá en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas habían sido acusados falsamente, habían sido azotados injustamente y habían sido encarcelados sin juicio alguno. Y después de experimentar la tortura, como también el encarcelamiento, dice de que ellos en la noche comenzaron a orar y a alabar al Señor. Y como respuesta el Señor trajo un temblor que sacudió los cimientos de esa cárcel hasta que se produjo la liberación completa de ellos y de la manera de cómo Dios intervino. El apóstol Pablo, en el texto que estamos utilizando, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está entonando una canción de fe, exaltando a Dios y diciendo de que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él está exaltando los atributos de Dios, así como nosotros decimos de que Dios es amor, como decimos de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios es compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros podemos levantarnos en alabanza, en exaltación y declarar realmente la fidelidad del Señor, como también su bondad, su amor, como también su justicia y la manera de cómo Dios actúa compasivamente y de cómo Él obra por gracia sin merecerlo nosotros, para que nosotros podamos alcanzar salvación y redención de nuestras vidas. Así es que únete en la adoración y en la exaltación, tanto en tu vida privada como en la vida pública. Déjame darte otro principio más. Tienes que convertirte en un apoyo para aquellos que sufren. Y es aquí donde debemos entender
que en Hechos 1:8 el Señor dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Lo que es imperativo para Dios es que nosotros podamos ser testigos del Señor, pero una vez que nosotros hacemos nuestra labor de ser testigos y podemos compartir el Evangelio que salva y transforma vidas, las personas que responden al Evangelio también van a venir y van a necesitar el hecho de poder ser edificados, el hecho de ser instruidos, el hecho de ser establecidos en la palabra, como también el hecho de poder ser desarrollados a través del discipulado, pero también en sus dificultades propias, personales, familiares, laborales, sociales. En sus dificultades y necesidades van a necesitar el apoyo de otras personas. Y aquí es fundamental que tú puedas buscar personas con madurez espiritual, mentores, como también confidentes, que realmente no solamente te sostengan en oración, sino que sean personas a quienes tú puedas rendirles cuentas, a quienes tú puedas pedirles consejo, a quienes tú puedas pedirle el apoyo necesario en tus situaciones difíciles para que ellos te acompañen y te acuerpen. Yo no creo en el cristianismo tipo llanero solitario. Yo creo en el cristianismo en el cual la iglesia se une para consolar, confortar y acompañar a las personas en tiempos de necesidad. El apóstol Pablo decía en el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En el verso 6 dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Tenemos que ser agentes de misericordia. Busca a esas personas en necesidad, busca a esas personas que necesitan quien les escuche. Busca a esas personas que están en una aflicción y tú puedes ser instrumento para consolarles y confortarles, alentarlos a través del Evangelio, poder guiarlos a través de las promesas del Señor, como también el hecho de llevarlos a la fe para que puedan rendirse y puedan confiar plenamente en aquel que te salvó y que te transformó a ti, y de esa manera tú les vas a ayudar a ser ese instrumento. Permítame darte el último principio de esta mañana. Es el número 8, ha sido una carrera de velocidad, pero importante que podamos considerar esto. Mantente firme en tu fe, aunque tengas deseos de renunciar. Mantente firme en tu fe. Mantente firme en tu fe. En la palabra del Señor, en las promesas del Señor, en el poder del Señor, en la providencia del Señor, como también en la presencia del Señor. Tienes que mantenerte firme en esas cosas. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1:7 dice lo siguiente: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la aflicción. Así es que quiero animarte, hermano y hermana, amigo, tú que estás escuchando hoy, a que si has tomado la decisión de entregarte a Cristo, probablemente lo hiciste muchos años, o probablemente ahora estás experimentando tiempos de alejamiento, o estás desanimado, estás desconectado de la vida de la iglesia, probablemente por diversas situaciones, malas decisiones, o por circunstancias que te desenfocaron y te desviaron de los caminos del Señor o de la fe, o al hecho de mantener una fe ferviente y funcional, y ahora te encuentras en una condición de vulnerabilidad, pero hoy el Señor te ha hablado a través de esta palabra y te ha animado para que puedas dar un paso a fe. Yo quiero animarte para que tú puedas tomar la decisión de mantenerte firme mantenerte firme en tu fe en Jesucristo, y como Señor y Salvador de tu alma, así como también como tu Rey y como tu soberano, al cual tú te sometes bajo su autoridad, como también el cual tú le confías plenamente tu vida. Y de que hoy tú decides, ahí donde estás, tomas la resolución, tomas la decisión, como también el compromiso de decir: Señor, yo hoy me levanto en el nombre de Jesús, entendiendo cada uno de los principios que hoy el pastor Saldívar ha compartido, y los cuales yo los tomo
como la forma o como el medio o como el consejo que tú has traído a mi alma en este momento en el cual he estado afligido y angustiado, debilitado, desanimado o desconectado de la vida de la iglesia, pero hoy tomo la resolución de comprometerme contigo, ya sea entregándote mi alma para salvación a través de la confesión y el arrepentimiento de mis pecados y rindiéndome completamente a ti, o ya sea el hecho de tomar un compromiso, un acto de consagración en la cual yo confieso delante del Señor de que me mantendré firme en las convicciones, como en las promesas, como también en el llamado que Dios me ha hecho a mí, ya sea a servir en el ministerio o ya sea a ser parte de la iglesia, pero yo tomo ese compromiso de poder rendirme completamente a Él. Y si tú tomaste esa resolución en tu corazón, me gustaría orar por ti en este momento para que el Señor pueda sellar esa decisión, que el Señor pueda llenar tu corazón a través de su Espíritu Santo y de que Él pueda revitalizar tu fe y que pueda usarte como un instrumento a través del cual Él pueda glorificarse para poder llevar el Evangelio a otras personas, como también ser un instrumento a través del cual el Señor lleva consuelo, aliento y esperanza a personas en necesidad. Probablemente tú serás la única persona a quien Dios pueda usar para poder llevar el Evangelio, como también esa palabra de aliento y de esperanza a esa red de relaciones que tú tienes. En esas plataformas en las cuales tú te muevas, probablemente tú seas la única persona a quien Dios quiera usar en esa red de relaciones que tú tienes. Y tú, si te dejas usar por Él, yo sé que el Señor te va a usar. Así es que déjame orar. Padre, te alabo y te bendigo por esta mañana. Gracias por este domingo especial en el cual me permites poder orar por esta audiencia, por estos hermanos y hermanas, por estos amigos que se unen cada domingo para poder escuchar el consejo de tu palabra. Yo pido tu bendición para ellos, como también, Señor, si hay alguna situación en la cual tú puedes intervenir para traer liberación como transformación, así como también restauración, que tú puedas obrar por tu Espíritu, ahí donde están ellos, para que tú puedas confirmarles, Señor, que su decisión en su corazón ha sido confirmada y recibida en el cielo, porque tú, Señor, has visto que su corazón se ha abierto y de que están dispuestos para poder caminar contigo, como también dispuestos para poder vivir para ti y servirte exclusivamente a ti. Por favor, pido sabiduría de lo alto para cada uno de ellos, como también pido llenura de tu Espíritu Santo de nuevo y gracia, y de que tú puedas, Señor, usarlos ahí en el lugar donde ellos están plantados en este momento y en este tiempo. Gracias, Padre, por la salvación de aquellos que hoy te confesaron como Señor y Salvador. Gracias por aquellos que han tomado un voto de consagración y han respondido al desafío que tú has hecho al consagrar sus vidas y dedicarlas completamente al servicio tuyo. Padre, en el nombre de Jesús pido tu bendición sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre. Consuela a los que están tristes, fortalece a los que están débiles, sana a los que están enfermos, provéele a los que están necesitados. Padre, a aquellos que están confundidos, por favor, tráelos a la luz y dales dirección en sus vidas. Y aquellos, Señor, que no te han conocido, por favor, trae salvación y transformación para sus almas. Padre, todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Qué bendición ha sido poder estar con ustedes. Gracias al Señor por lo que Él ha hecho en estos momentos en sus vidas, y yo espero de que ustedes puedan comenzar esta nueva semana que viene con mayor gozo, con mayor fe, con mayor certeza y con mayor convicción de saber de que el poder del Señor, la presencia del Señor, la provisión del Señor, la providencia del Señor y las promesas del Señor están con ustedes. Así es que es una bendición poder hacerlo. Así es que deseo bendición de parte del Señor para cada uno de ustedes. Soy el pastor Marlon Saldívar, pastor de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí, y esperamos verlos en nuestros Facebook Live,
pero también pronto esperamos verlos en nuestras reuniones en nuestra iglesia. Así es que tengan un feliz domingo y una bendecida semana, las cuales comenzarán pronto. Bendiciones.